Nótese cómo en la prensa cubana el tema importante no son ya los apagones. Y entonces refrendé la idea de que en tiempos tan duros hay alternativas que son bien duras también, porque cocinar con leña o carbón no estaba en los planes de nadie después de una revolución energética y a la altura de la segunda década del siglo XXI. Hay que decirlo con toda verdad. Y esa es la realidad de miles de familias en Cuba desde hace un tiempo que no me atrevo a precisar. Familias que sufren la falta de fluido eléctrico durante más de 4, 8, 12, 20 horas y que se ven obligadas ante los continuos cortes de electricidad y la inconsistencia del gas licuado a echarle mano al carbón. Y hasta a la leña, sí, de árboles de naranja agria, de puertas, de ventanas, porque hay hijos que alimentar. El acceso al carbón se ha convertido hoy en un problema, o lo viene siendo desde hace meses, porque no en todas las provincias se expende con regularidad. Las causas son disímiles y pasan, por ejemplo, por la falta de combustible para el desbroce de áreas de Marabú, y esto, por supuesto, lleva a un consecuente decrecimiento de la producción. También hablamos de la falta de trabajadores y recursos en empresas estatales, también de una remuneración insuficiente y algo que está a la vista de todos. El precio en el mercado informal incluso triplica el valor oficial. Para Abdiel Bermúdez, el problema no es que la gente no tenga fluido eléctrico, no es que la gente no pueda vivir medianamente con dignidad y disfrutar de un servicio después de lo que él mismo denominó una revolución energética. El problema para Abdiel Bermúdez, quien ya dio por hecho que no se va a poder resolver el tema de los apagones, es el acceso a carbón vegetal para poder cocinar los alimentos. Es un proceso de involución asimilada, pero además propagandizada desde medios de prensa que mantienen los mismos cubanos, que a veces lo que da es sencillamente asco. No es posible que dé otra cosa que no sea asco. Y da asco porque usted se pregunta, Abdiel Bermúdez, además de señalar que el problema no es la electricidad, sino la falta de carbón, señala incluso las causas del por qué no hay carbón, sin mencionar primera y únicamente que si hoy no hay carbón en Cuba, además de todo lo que mencionó, es porque el régimen cubano ha utilizado el carbón vegetal como uno de sus principales rubros exportables. Esas son las condiciones de Cuba, que uno de los principales rubros exportables desde el punto de vista agrícola de Cuba es el carbón vegetal. Y no solo es uno de los principales rubros exportables de Cuba hoy, sino que además es un rubro controlado de forma centralizada por parte del régimen cubano. Los productores cubanos de carbón vegetal, que además son las personas que han encontrado la posibilidad de utilizar una de las principales plagas que se han reproducido en Cuba, entre otras cosas, por la falta de crecimiento de la agricultura, por la falta de atención a las tierras fértiles, y me refiero al Marabú, porque gracias a Dios, el mejor carbón vegetal que se hace, el mejor material para hacer carbón vegetal hasta hoy es el carbón de Marabú, el que mejor combustiona, el que mejor calidad tiene, el que se exporta sobre todo a países europeos como España y Portugal, pues está hecho con Marabú. Y digo todo esto para conversar de una noticia. Abdiel Bermúdez dice que los cubanos tenemos como problema no la falta de servicio eléctrico, sino la falta de carbón, porque no hay buena remuneración para los productores, porque los productores no tienen insumos, no tienen mecanismos, no tienen herramientas para desbrozar en Marabú, porque los productores no están bien pagados y por tanto, como no están bien pagados por las empresas estatales que concentran el acopio en Marabú, pues prefieren vender su Marabú en el mercado negro, siguiendo la lógica de la oferta y la demanda. Si usted no me paga lo que yo merezco, lo que vale mi trabajo, que además no es menor, pues evidentemente esas son personas que van a acumular un producto. Esa es la historia de la vida, la historia de la lógica del mercado de siempre. Y es la historia que se ha repetido por décadas en Cuba. El régimen central de planificación de acopio no les paga a los productores y por tanto los productores
acopian de forma independiente, no le entregan al Estado y venden sus producciones en el mercado negro, aprovechando además que es el único mecanismo ahora mismo que la gente tiene en muchísimos casos para cocinar sus alimentos. Falta de electricidad, ante la falta de capacidades que tiene la gente para cocinar sus alimentos, se ha producido un aumento de la demanda y se ha producido una disminución en la producción, entre otras cosas porque hay un control centralizado por parte del Estado para copiar todo eso y exportarlo, y segundo porque a los productores no les pagan lo que tienen que pagarle básicamente. Desde mayo del 2025, una de las cosas que se plantearon en la última sesión de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, y lo planteó como si fuese una cosa muy relevante, primero lo dijo Marrero y después fue certificado por el ministro de Economía y Planificación, es que el régimen cubano tenía pensado para estimular la producción, sobre todo de rubros agrícolas exportables como el carbón vegetal y la miel de abeja, establecer lo que ellos llamaron esquemas de financiamiento. Para todo es un eufemismo en un sistema centralizado de la economía. ¿Y qué cosa es un esquema de financiamiento? Y es que las divisas que recibe el país, como las exportaciones todas son controladas por el Estado, esas divisas las recibe directamente el país y las controla centralmente. Y es ese régimen central, ese gobierno central, esa administración central el que determina o la que determina hacia dónde se dirigen esas divisas. Y cuando el régimen cubano habla de esquema de financiamiento, habla de procedimientos que se van a implementar por parte de la administración central para decir, de las divisas que recibí de España y de Portugal, de la moneda dura que recibí de España y de Portugal, después de haber exportado este carbón, voy a dedicar 1% a los productores, 1% a Pedro el Cojo y 1% a Juan Escalante para que lo pueda utilizar en invertirlo, en gastarlo, en como entienda, en lo que sea. A eso es lo que le llaman un esquema de financiamiento. Desde que yo escuché aquella noticia en mayo del 2025, habían cosas que a mí me llamaron poderosamente la atención. Y lo primero que me llamó poderosamente la atención es que desde el anuncio, ese esquema de financiamiento establecía que por cada dólar, por cada divisa que entrara al país en concepto de exportación de carbón vegetal, 30 centavos iban a ir directamente a la cuenta central del Estado. Eran 30 centavos que el productor de carbón vegetal ya de por sí no iba a ver y no iba a participar sobre él porque el Estado se iba a apropiar de él desde el momento en punto en que entrara al país. De esos 30 centavos, por supuesto, quedaban 70 centavos por cada dólar de los que entraban. Y ese esquema de financiamiento, como parte del diseño, como parte del anuncio, estableció que de esos 70 centavos, 54 centavos iban a dirigirse al productor. Fíjense, ya estamos hablando 54 centavos de esos 70 iban a ir directamente al productor y el resto, otros 20 y tantos por ciento, iba a ir directamente a las empresas estatales exportadoras que obligatoriamente tienen que utilizar por diseño legal en Cuba los productores de carbón para poder exportar sus producciones. Estamos hablando, gente buena, que desde el diseño mismo que se creía revolucionario, que se ofreció como algo nuevo y que realmente iba a impulsar la producción de carbón vegetal al menos, y ese es el mismo esquema de financiamiento que se utilizó o que se diseñó o que se promulgó o que se publicitó y se dijo que se iba a usar para los productores de miel de abeja, por ejemplo. Ese esquema, desde el diseño mismo, establece que por cada dólar que el productor sea capaz de generar, única y exclusivamente le va a tocar un 54% de ese dólar. El resto, el 46% restante, va a quedar en manos del Estado, ya sea por apropiación inmediata de la Caja Central o ya sea por reapropiación de entidades estatales. De acuerdo con ese diseño, las entidades estatales exportadoras se iban a quedar con esos 20 y tantos centavos por cada dólar. ¿Para qué? Para comprar lo que Abdiel Bermúdez dice que no hay: insumos, combustibles, herramientas, y podérselas revender a los productores de ese rubro. Eso era lo que decía el diseño. Por supuesto, ese fue un diseño que, como siempre, lo dijeron en la Asamblea Nacional. Granma publicó un texto resumiendo lo que se decía, pero nunca se publicó
una normativa, una norma jurídica, una resolución que desglosara ese procedimiento, cómo se iba a producir. Eso no es nuevo en Cuba. En Cuba es muy normal, y yo lo he dicho en otras oportunidades, en Cuba hay como claro, no es un Estado de Derecho, no funciona sobre las lógicas del Estado de Derecho. En cualquier Estado de Derecho, uno de los principios básicos para que una norma jurídica entre en vigor es su publicidad. Es necesario publicar la norma jurídica en un boletín oficial, en una plataforma oficial, en un sitio web oficial, ya sea de la institución o ya sea del Estado, para que la gente pueda conocer el contenido de esa norma, para que la gente pueda saber que esa norma existe, porque hay un principio en derecho que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Pero el tema es que el desconocimiento de esa ley no se puede alegar siempre y cuando esa ley haya recibido la publicidad necesaria para que usted no la quiso averiguar, usted no quiso saber, ese es su problema. Pero yo la publiqué en este espacio. Eso en Cuba no funciona. En la Gaceta Oficial no se publican todas las normas jurídicas que están vigentes en Cuba. Entre otras cosas, porque hay un montón de cosas que el régimen cubano pone en blanco y negro en su normativa que no le interesa que la gente conozca y que no le interesa que sea de dominio público. Le pongo un ejemplo sencillo. Si usted va a buscar el reglamento de las misiones médicas y las misiones internacionalistas cubanas en la Gaceta Oficial, yo le doy 150,000 pesos si usted lo encuentra. Y eso es una norma jurídica que está vigente en Cuba, que funciona y que implica, por ejemplo, un sistema sancionador para los médicos que desertan. El tema de las sanciones de 8 años, el tema de las sanciones y las expulsiones de las misiones médicas están incorporados en normativas como esa, que no son públicas, que no están publicadas en la Gaceta, pero no dejan de ser normativas vigentes. Porque sencillamente para el régimen cubano, publicar o no publicar la ley es completamente intrascendente. Y eso es otra evidencia, de que la ley en un régimen totalitario como el cubano es una referencia de segunda clase, porque la ley misma es la voluntad de la burocracia y la clase política que controla realmente el poder total de ese país. Y eso es exactamente lo mismo que ha sucedido con esta normativa del carbón. En el toque empezamos a recibir reportes de productores de carbón que decían que los habían obligado a abrir cuentas en divisas en los bancos cubanos, que tenían cuentas en divisas en los bancos cubanos, en las que le habían depositado parte de esas divisas que teóricamente este diseño, este esquema de financiamiento establecía, pero que no podían hacer absolutamente nada con esas divisas. Y nosotros, producto de la falta de inmediatez, la falta de cercanía a la gente, por la imposibilidad que tenemos muchas veces de pisar el terreno, no entendíamos qué nos decían la fuente. Y no entendíamos qué nos decían la fuente hasta el momento en punto en que alguien me hizo llegar el texto de una resolución del Ministerio de Economía y Planificación que no ha sido publicada en la Gaceta Oficial, pero es una resolución que le han estado dando a los productores y a las empresas que atienden a los productores de carbón para justificar el por qué no podían tocar los dólares que tenían en su cuenta. Y me refiero a la resolución 25 del Ministerio de Economía y Planificación, que es una resolución de este mismo año, firmada en mayo por el ministro de Economía y Planificación, que entre tantas otras lindezas, esa resolución dice que esas divisas que reciba el productor en su cuenta en dólares no las puede ni transferir a otra cuenta en dólares ni extraerlas en efectivo. Son divisas que única y exclusivamente puede utilizar para operaciones autorizadas por el sistema bancario estatal, operaciones que además serán controladas por ese mismo sistema bancario estatal. Por tanto, lo que hay es una normativización de un corralito financiero en toda regla. Es un régimen que ha utilizado nominalmente un estímulo de administración, de asignación de divisas, que es completamente impracticable para aquellos productores que necesitan y que tienen todo el derecho del mundo a disfrutar de los ingresos que generan. Hoy son productores que por diseño tienen un numerito en una cuenta del cual no pueden disponer. Y muy probablemente, de esto no tengo confirmación, pero si quisieran disponer la extracción en efectivo de esos ingresos, muy probablemente les tocará utilizar la tasa de cambio oficial. Y la tasa de cambio oficial es de 1 por 120, una tasa que está
4 veces por debajo del valor real que tiene un dólar en el mercado informal de divisas, el mismo mercado que tiene que utilizar el productor de carbón vegetal y otros campesinos cubanos para acceder a divisas o sencillamente para cambiar las divisas de las que pueda disponer y que son imprescindibles para comprar insumos, para comprar herramientas, para comprar todo lo que necesita para continuar produciendo el carbón vegetal que dice Abdiel Bermúdez que no hay en Cuba y que es hoy un problema. Claro está, gente buena. Yo les cuento todo esto, entre otras cosas, porque va siendo tiempo de que abandonemos, sobre todo ante la evidencia gráfica clarísima, va siendo tiempo que abandonemos esa idea de que el problema del régimen cubano es que no ha habido quien lo implemente de forma correcta, o que el problema del régimen cubano es que existe una fuerza externa que le impide reproducirse. No hay absolutamente nada que le impida al régimen cubano disponer un sistema libre de asignación de divisas. No hay absolutamente nada que le impida eso. Lo único que le impide al régimen cubano establecer un sistema libre de asignación de divisas o de reproducción de divisas es que por diseño es un sistema que parte de una centralización profunda de la política y de la economía. Es un sistema que no piensa en una economía a largo plazo, porque es un sistema que ante su crisis lo único que sabe es sobrevivir con los 4 centavos que son capaces de generar ciertos y determinados productores que en medio de la crisis, en medio de la escasez, han encontrado una forma de producir y de generar un producto rentable como puede ser, tristemente, el carbón vegetal. Y digo tristemente porque el símbolo más claro del nivel de depauperación en que nos encontramos los cubanos es que el principal rubro exportable desde el punto de vista agrícola de Cuba, que fue una nación agrícola por excelencia durante toda su historia, y hoy no tenemos ni agricultura y mucho menos tenemos industria para transformar lo poco que podemos cultivar. No tenemos ni tan siquiera eso. Y hoy nos hemos convertido en no solo víctimas de un sistema extractivista, sino también en un sistema que centraliza los escasos productos rentables que se están generando en el país.